Buenos días chicos, hoy les explicaré qué es una base de datos. Yo soy Miquel Coelho, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Principalmente podemos decir que es una base de datos. Una base de datos es aquel conjunto de colección de almacenamiento y depósito de información en el cual tiene un soporte informático de acceso a los datos que deben estar interrelacionados. Las bases de datos, esencialmente desde su principio, fueron pensados para ser ejecutadas en tareas administrativas y así poder evitar la gran cantidad de papeleo, en el cual establece que puede ser una reducción muy pero muy notable en las cuestiones de papeleo en esa función, ya que esto establece que esto establece que hay muchos cambios, muchos aspectos importantes que son ahorrados y que son muy bien administrados en la base de datos. Lo más importante era proporcionar la materia prima en, en los sistemas de información al principio. El desarrollo del sistema básico de base de datos se convirtió proporcionalmente para evitar errores en el sistema. ¿Por qué digo errores en el sistema? Porque cada vez que se enviaba una información se tendría que repetir en varias veces y era mucho más factible establecer una base de datos para poder evitar eso. Anteriormente se trabajaba con otro sistema de base de datos que era el sistema de los ficheros. ¿Qué pasa? Eso era la forma inicial de las bases de datos. No se puede decir que era malo porque fue una gran evolución a través del tiempo, pero gracias a la evolución y el tiempo que hay, se ha podido establecer algo mejor. ¿Qué pasa con las desventajas de los ficheros? Que fue lo que empezó toda esta historia. La redundancia e incoherencia de los datos, ya que en la primera base de datos se establecía que era de un usuario. Ok, está bien, era un usuario. Pero, ¿qué pasa con ese usuario? Ese usuario mandaba a pedir una información y la información le llegaba. Está bien, perdón. Cuando era multiusuario, ya que había dos usuarios y los dos pedían una información A y una información B y la mandaban a recopilar y a que estuviese y pudiese ver esa información, ¿qué pasaba? La información A la tenía el usuario 2 y el usuario B tenía la información, el usuario 2 tenía la información B. Es decir, que se cruzaban las informaciones y no se tenía una consistencia realmente establecida para esto. Era una gran dificultad en el acceso de los datos, ya que establecía que este proceso fuese muy complicado. El aislamiento de los datos se establecía principalmente en los diferentes formatos que se establecía la información, en lo cual se tenía que predeterminar que fuese de un mismo de un mismo formato. La variedad de usuarios era la información variable entre ellos, que fue lo que yo les acabo de explicar, que sería que sería la inconsistencia en los datos. Las ventajas principales
de la base de datos actual con la anterior se planteó a través de los sistemas orientados hacia los datos, mejorando la calidad de presentación, la calidad de la presentación de los sistemas de información y aumentando su rendimiento presente multitud de ventajas debido a la estructura de datos integrada y centralizadas, eliminando así los problemas de redundancia y control de datos. Entre esas las ventajas, por decirlo así, se puede decir que serían más importantes era la independencia de los datos respecto a los tratamientos y viceversa. ¿Qué pasa con eso? Era que tú podías enviar una información desde una base de datos, ya que no tenías que tener la misma información en cada uno de los que tú necesitabas, sino que el sistema estaba con una base de datos en la cual tú podías solicitar la información en la base de datos y la base de datos iba a enviar a la información al sistema. La coherencia de los resultados era la entrega, se puede decir que es la entrega de los datos correctos. La mejora de la disponibilidad de los datos, el mayor eficiencia en la recolección de los datos y reducción de espacio de almacenamiento, ya que, como lo expliqué ahora, anteriormente la base de datos necesitaba una información se puede decir que en cada cubículo de cada cuestión que necesitaba, pero ya no, ya con solo tener una base de datos se puede establecer esto muy pero muy bien. Los inconvenientes es que, como todo tiene algo bueno, también tiene algo malo. ¿Qué pasa con lo malo aquí? Ya que este es un sistema que es mejorado y que ha avanzado a través del tiempo, la instalación es un poco costosa. Tiene personal especializado en ello, tiene una implementación larga y difícil y la falta de rentabilidad a corto plazo. ¿Qué pasa con eso? Que se puede recuperar el dinero invertido, pero no en un tiempo corto, sino que se va viendo los frutos poco a poco. No es una variable de recuperar el dinero ya, sino es a través del tiempo y a través del sistema que se establezca. Las características deseables de las bases de datos era la versatilidad para presentar la información, ya que tiene una gran importancia eso. Se puede desempeñar muy pero muy bien, ya que podemos decir que tiene una gran flexibilidad en el envío y retorno de la información, la seguridad, la capacidad de proteger pérdidas totales de los datos y organización de datos a fines de mejorar un tiempo mejor de respuesta, que necesitamos que realmente una base de datos sea rápida y eficaz. Eso es lo que uno necesita principalmente en una base de datos. Los componentes de un sistema de base de datos se establece con los datos, los ordenadores, los volúmenes de almacenamientos, softwares de depósito general y los software de aplicación personal. Los objetivos era establecer que no sea un usuario, sino que sea multiusuario se puede decir para establecer que esto no se colapse entre sí y centralizando un control de información. Entre las funciones tenemos la definición de los datos, la manipulación de los datos, la garantización de seguridad, ya que esta base de datos establece un gran nivel de seguridad e integridad de los datos.
ya que eso no se va a hacer perder, no se va a desaparecer, no se lo ataca a la tierra, no. Y la gestión de la transacción y acceso concurrente. Por último, tenemos el diseño de la base de datos. Primero, para hacer una base de datos tenemos que tener el estudio de la factibilidad, la recolección y análisis de requerimientos, el diseño. Pero ¿qué pasa con el diseño? El diseño se establece en tres partes: en el diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, ya que el conceptual es una parte de la especificación de requerimientos y obtención de esquemas, modelos conceptuales de datos, y no dependen de un sistema de gestión de base de datos. El diseño lógico, en cambio, se utiliza modelos lógicos de datos, y el diseño físico depende de un sistema de gestión de base de datos y es retroalimentada al diseño lógico. Después que establecemos el diseño, podemos pasar a la fase de implementación, en el cual se establece todo lo que es necesario para eso. Después se puede pasar a la validación y prueba, que sería el penúltimo paso antes de pasar a las operaciones como tal. En este gran punto es muy importante destacar que ya el sistema de base de datos debe estar establecido perfectamente, ya que si establece que hay un fallo o hay un error, es muy factible que cuando hagas el sistema se vaya abajo. Pero si tomas todo esto en cuenta, te saldrá una buena base de datos. Muchas gracias.